Hola a todos amantes del espectáculo y las historias que nos roban el aliento. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal, su hogar para desentrañar los misterios y las pasiones del mundo del entretenimiento. Hoy nos sumergimos en un torbellino de especulaciones y emociones que ha sacudido los cimientos de la fama de dos de los ídolos más queridos de Turquía. Vamos a hablar de Can Yaman y, más concretamente, de la sombra persistente de la supuesta traición de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. El actor turco, conocido por su carisma arrollador, su físico escultural y sus interpretaciones que nos dejan sin palabras, parece haber roto, o al menos insinuado de forma contundente, su silencio sobre uno de los episodios más polémicos y desgarradores de su vida personal. ¿Qué hay de cierto en todo este embrollo que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos y con el corazón en un puño? ¿Qué verdad oculta tras años de misterio y especulaciones está a punto de salir a la luz? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar cada hilo de esta compleja madeja, a analizar hasta el último detalle filtrado y a intentar arrojar luz sobre una historia que ha cautivado, y en muchos casos, decepcionado profundamente a una legión de seguidores que creyeron en su cuento de hadas. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este drama, si aún no son parte de nuestra creciente familia, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y estarán siempre al día con cada acontecimiento relevante en el fascinante universo del espectáculo. Por años, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el arquetipo del cuento de hadas moderno, la narrativa romántica que innumerables seguidores anhelaban ver materializada. Dos jóvenes talentos dotados de una belleza impactante y un carisma magnético, que compartieron no solo la pantalla en la exitosa y apasionante serie Erkencikus, sino también un romance que trascendió la ficción para encender la chispa de la más ferviente admiración en millones de seguidores a nivel mundial. Sus miradas cómplices, cargadas de una intensidad que prometía mucho más que una simple actuación, sus gestos tiernos y espontáneos, capturados en innumerables fotografías y vídeos que se viralizaron a la velocidad de la luz, la química innegable que desbordaban en cada escena, en cada aparición pública, todo, absolutamente todo, parecía apuntar a que estábamos presenciando el nacimiento de una pareja destinada a ser eterna, un símbolo de amor y éxito en la industria del entretenimiento. Y de repente, como un trueno ensordecedor en un cielo de perfecta calma, llegó la noticia: han roto. Pero la conmoción no terminó ahí. Casi de inmediato comenzaron a circular rumores, especulaciones y, con el tiempo, acusaciones veladas sobre posibles infidelidades. El nombre de Demet Özdemir, que hasta ese momento se erigía como un estandarte de inocencia, dulzura y profesionalismo, se vio trágicamente envuelto en un torbellino mediático de chismes y rumores malintencionados. Se la señalaba, de forma cruel e injusta para muchos, como la principal causante de la ruptura, e incluso, en las esferas más oscuras de las redes sociales, como la infiel. Sin embargo, la marea de la opinión pública y los relatos mediáticos podría estar a punto de dar un giro radical. Según lo que se ha filtrado con sigilo desde círculos íntimos y lo que Can Yaman parece haber insinuado con una estrategia cuidadosamente orquestada, la historia, esa narrativa que hemos consumido durante años, podría ser completamente diferente, radicalmente opuesta a lo que creíamos. Se habla de que Can Yaman, hasta ahora celoso guardián de su privacidad y reacio a exponer sus asuntos personales, ha decidido finalmente romper su férrea reserva. La anticipación es palpable. El objetivo aparente: aclarar su propia versión de los hechos, ofrecer su perspectiva, desmantelar las falsedades y restaurar, quizás, la verdad. Y esto, créanme, es un giro de guión digno de las tramas más enrevesadas de las telenovelas más apasionantes. ¿Se imaginan? El mismo Can Yaman, el ídolo de masas, rompiendo su habitual hermetismo sobre su vida privada para, de una vez por todas, desmentir o confirmar, con la contundencia de sus palabras, aquello que hasta ahora solo eran ecos de rumores y especulaciones. La expectativa es monumental. Las redes sociales, ese hervidero constante de opiniones y teorías, están que arden literalmente. Cada tuit, cada publicación enigmática, cada entrevista con un matiz sospechoso, es analizado con la precisión de un cirujano por una legión de fans ansiosos por obtener la verdad. Las fuentes cercanas a Can Yaman, moviéndose con una cautela que delata la importancia de la información que manejan, han comenzado a filtrar detalles. Aunque todavía no tenemos una declaración oficial y completa, una rueda de prensa multitudinaria o una entrevista exclusiva que lo revele todo de forma explícita, las pinceladas de información que llegan hasta nosotros son notablemente reveladoras. Parece que Can no está actuando desde el rencor o el deseo de venganza,
sino más bien desde la necesidad de ofrecer su propia perspectiva sobre lo sucedido, de dar voz a su verdad. Y lo más impactante, lo que está generando un auténtico terremoto en el universo fan, es que la verdad sobre la supuesta traición de Demet Özdemir podría ser, bueno, algo que nadie, absolutamente nadie, tenía en su radar. Se habla de que las verdaderas razones de la ruptura no fueron en absoluto las que se especularon, sino motivos mucho más complejos y personales, y que Can Yaman estaría, en un acto de notable madurez y quizás de protección, intentando salvaguardar la imagen de Demet. ¿Cómo es esto posible? Aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente cautivadora y donde las teorías se desbocan. Tenemos que ponernos en la perspectiva de la inmensa presión mediática a la que están sometidos estos artistas. La fama, ese brillo deslumbrante que tanto anhelamos, tiene una cara oscura, un reverso implacable. Y para figuras de la talla de Can Yaman, cuya vida privada se convierte, de forma casi inexorable, en un espectáculo público, en un circo de proporciones globales, cada paso, cada relación, cada desamor, es susceptible de ser diseccionado, analizado y lamentablemente juzgado por miles, a veces millones, de personas. Personas que, si bien admiran profundamente su talento y su trabajo, a veces olvidan, con una facilidad pasmosa, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus propios sufrimientos y sus propias vulnerabilidades. En este contexto tan extremo, una simple ruptura amorosa se magnifica hasta lo inimaginable, se distorsiona hasta convertirla en una tragedia griega, y los rumores, alimentados por la curiosidad insaciable y la necesidad de drama, se multiplican hasta alcanzar el estatus de verdades absolutas e incuestionables. La información que se está filtrando sugiere con fuerza que Can Yaman habría declarado, en conversaciones privadas o a través de intermediarios de confianza, que la historia que se ha contado sobre una supuesta traición por parte de Demet Özdemir simplemente no se ajusta a la realidad. Al parecer, y esto es lo más revelador, Can estaría adoptando un rol inesperado, el de defensor de su expareja. Estaría intentando protegerla de las acusaciones infundadas, insinuando que la ruptura se debió a motivos completamente distintos, tal vez a la incompatibilidad inherente de sus vertiginosas vidas profesionales, a las abrumadoras presiones de la fama que desgastan incluso las relaciones más sólidas, o a problemas de comunicación que, seamos honestos, son inherentes a cualquier relación humana, y mucho más cuando ambos protagonistas se encuentran en la cúspide absoluta de sus carreras y sus vidas están marcadas por el escrutinio constante. Esto, si se llega a confirmar con una declaración oficial, sería un acto de una madurez emocional extraordinaria y, sobre todo, de una caballerosidad que conmueve a muchos de sus seguidores. Pensemos por un instante en el peso emocional y psicológico que debió recaer sobre Demet Özdemir al ver su nombre, su reputación, su imagen pública, salpicados de forma tan cruel por acusaciones de infidelidad. Si ella no fue la causante de la ruptura, o si los hechos fueron grotescamente malinterpretados por la vorágine mediática, la imagen que se proyectó de ella fue profundamente injusta y dañina. Y que Can Yaman ahora, después de la tormenta, emerja para defenderla, incluso de forma velada o indirecta, sería un gesto que muchos admiradores de ambos, aquellos que valoran la lealtad y el respeto, han estado esperando con fervor. Significará que, a pesar de la separación y de las inevitables diferencias que llevaron al fin de su relación, existe un respeto mutuo profundo, una voluntad de cerrar capítulos sin dejar heridas abiertas y cicatrices permanentes, al menos en lo que respecta a la reputación y el honor. Las filtraciones, cada vez más insistentes y detalladas, sugieren que Can Yaman estaría planeando, o al menos preparando el terreno para, una declaración más extensa y pública en un futuro muy cercano. Podría tratarse de una entrevista exclusiva concedida a un medio de prestigio, un anuncio a través de sus propias y masivas redes sociales, o incluso la participación en un documental íntimo. La expectativa es que en esa esperada comunicación, revele detalles que tengan el poder de cambiar por completo nuestra percepción de la ruptura, de reescribir la historia que hemos creído hasta ahora. Podría ser que la verdadera traición no proviniera de Demet, sino de una tercera persona, quizás alguien del entorno o incluso una decepción profesional. O quizás la palabra traición se refiere a algo completamente distinto, a una decepción personal profunda que nada tiene que ver con la infidelidad romántica. Las teorías son infinitas, cada una más intrigante que la anterior, y es precisamente esta ambigüedad, esta falta de certezas absolutas, lo que hace que este tema sea tan fascinante y adictivo. Es fundamental recordar, en medio de esta vorágine de información y especulaciones, que en el intrincado mundo del espectáculo, la línea que separa lo público de lo privado es a menudo increíblemente difusa, casi inexistente en ocasiones.
Las relaciones de las celebridades se idealizan, se convierten en fantasías aspiracionales para los fans, y cuando la cruda realidad se impone, la decepción puede ser devastadora, tanto para ellos como para quienes los admiran. Sin embargo, también es vital, y es un mensaje que queremos transmitir constantemente desde este canal, recordar que detrás de las pantallas, detrás de los personajes carismáticos y las historias cautivadoras que nos ofrecen, hay personas reales con sentimientos reales, con sus propias fragilidades y sus propios dolores. Y aunque como espectadores disfrutamos enormemente del drama, de la pasión y de las narrativas complejas, deberíamos esforzarnos por tener un consumo de noticias más empático, más compasivo y, sobre todo, menos sensacionalista y juicioso. La actitud que se vislumbra en Can Yaman, si estas filtraciones resultan ser precisas y veraces, podría erigirse como un ejemplo paradigmático de cómo manejar situaciones tan complejas y delicadas con dignidad y respeto. En lugar de caer en la tentación de alimentar los chismes, de entrar en un duelo de declaraciones o de señalar con el dedo acusador, opta por un camino más reflexivo y maduro, el de ofrecer su verdad, el de aclarar las cosas a su manera, protegiendo quizás la imagen y el honor de quien alguna vez fue una persona importante en su vida. Esto nos invita a una profunda reflexión sobre la importancia fundamental de la comunicación honesta, de la integridad y del respeto mutuo, incluso en aquellas relaciones que lamentablemente han llegado a su fin. Imaginen por un momento el impacto monumental de una declaración oficial, contundente y sincera por parte de Can Yaman. Podría significar el fin definitivo de las especulaciones dañinas y los rumores infundados que han rodeado a Demet Özdemir y su supuesto papel en la ruptura. Podría brindarle a Can Yaman la oportunidad invaluable de reconectar con su público desde una perspectiva mucho más personal, vulnerable y auténtica. Y sobre todo podría ofrecer un cierre tan necesario, tanto para ellos como para la enorme cantidad de fans que han seguido con una atención casi obsesiva cada detalle de su vida amorosa. Por ahora, la única opción que nos queda es la espera. Esperar pacientemente esas palabras que, según los indicios, prometen ser reveladoras. Esperar a que Can Yaman rompa definitivamente el muro del silencio y nos cuente, con sus propias palabras, con la honestidad que se espera de él, la verdad sobre la traición de Demet Özdemir. Una verdad que a la luz de las últimas informaciones, podría ser una historia completamente diferente, mucho más compleja y emotiva, de la que nos han contado hasta ahora. Sea cual sea la verdad final, lo que es indiscutible, lo que queda patente hasta en los detalles más pequeños, es que Can Yaman posee un talento innato, casi mágico, para mantenernos completamente enganchados, no solo en sus magistrales interpretaciones en pantalla, sino también en cada giro y cada misterio de su fascinante vida personal. Este tipo de historias, a pesar de su carga dramática, nos recuerdan una lección vital y a menudo olvidada, que incluso las parejas más glamorosas, más deslumbrantes y aparentemente perfectas del Star System enfrentan sus propios desafíos, sus propias tormentas internas y sus propias adversidades. Y que a veces la forma en que deciden navegar y superar esas adversidades es tan crucial, tan definitoria, como el enorme éxito que cosechan en sus prometedoras carreras. La manera en que Can Yaman decida abordar y comunicar esta delicada situación podría, de hecho, consolidar y solidificar aún más su imagen pública de hombre íntegro, respetuoso y maduro, a pesar de las furiosas y a menudo injustas tormentas mediáticas que ha tenido que enfrentar. Así que, para recapitular los puntos clave de nuestro análisis de hoy, hemos estado inmersos en la intensa expectativa que rodea las supuestas y esperadas declaraciones de Can Yaman, desentrañando el misterio que envuelve su relación pasada con Demet Özdemir. Los rumores de traición, que han envuelto la figura de Demet Özdemir durante tanto tiempo, han sido un tema candente y doloroso para muchos. Sin embargo, ahora, las filtraciones más recientes y consistentes sugieren fuertemente que Can Yaman podría estar finalmente listo para ofrecer una versión de los hechos que cambie nuestra perspectiva por completo, una narrativa en la que, sorprendentemente, él defendería la imagen de su expareja. Rebel. Haría, según estas filtraciones, que las verdaderas razones de la ruptura podrían ser mucho más complejas, humanas y menos escandalosas de lo que se ha especulado durante años. La posibilidad de que la verdadera traición no sea lo que todos creíamos, o que incluso provenga de una fuente completamente inesperada, añade un nivel de intriga fascinante y adictiva a esta historia. Agradezco de todo corazón que me hayan acompañado en este análisis profundo, en esta incansable búsqueda de la verdad detrás de los laberintos de los rumores y las especulaciones. Sé que este tipo de temas generan una enorme pasión, debates acalorados y opiniones muy diversas, y es precisamente por eso que me encantaría escuchar las suyas. ¿Qué piensan ustedes de estas intrigantes filtraciones? ¿Creen que Can Yaman revelará algo verdaderamente impactante y que cambiará la historia?
¿Y cuál creen ustedes, con base en toda la información que hemos manejado, que podría ser la verdadera verdad detrás de esta supuesta traición? Por favor, no duden en dejar sus comentarios más sinceros y elaborados aquí abajo, me interesa enormemente leer cada uno de sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, revelador y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden dedicarle un gran y sonoro me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, relevante y apasionante para todos ustedes. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Can Yaman y de Method de Mir, para que todos podamos estar al tanto de esta noticia tan importante. Y si aún no forman parte de nuestra creciente y vibrante comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas revelaciones, análisis profundos y exclusivas que prepararemos con esmero para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar y más historias por contar. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta aventura.